HTML como lenguaje descriptivo. Desde el punto de vista del programador o diseñador, un documento HTML debe de considerarse desde dos frentes: lo que el navegador ve, código fuente, y lo que los visitantes ven, que es lo que el navegador muestra. El código fuente son instrucciones que el programador da al navegador y que éste interpreta en el resultado final, que es la página web propiamente dicha. La instrucción u orden que el programador le da al navegador se llama etiqueta. Esto significa que un archivo HTML está compuesto por muchas etiquetas, además de los otros elementos. La manera de hacer saber al navegador qué es y en dónde se encuentra una etiqueta es encerrando esta entre el símbolo. Para que todo esto sea posible, el navegador y el programador deben hablar el mismo idioma. Se trata del protocolo HTTP. El protocolo HTTP se utiliza para que haya comunicación entre el ordenador del usuario, que es el cliente, y el servidor. Está basado en el envío de comandos y respuestas. Elementos HTML. Además de etiquetas y atributos, HTML define el término elemento para referirse a las partes que componen los documentos HTML. Un elemento HTML es mucho más que una etiqueta, ya que está formada por una etiqueta de apertura, 0 o más atributos, texto encerrado por la etiqueta, una etiqueta de cierre. El texto encerrado por la etiqueta es opcional, ya que algunas etiquetas de HTML no pueden encerrar ningún texto. El siguiente esquema muestra un elemento HTML formado por una etiqueta, atributos y contenidos de texto. Para definir una etiqueta HTML, primero se debe definir un elemento HTML. Un elemento HTML es un componente individual de un documento. Los documentos están compuestos por un árbol de elementos HTML y otros nodos, como nodos de texto. Cada elemento puede tener atributos especificados. Los elementos también pueden tener contenido, otros elementos y texto. Los elementos HTML representan la semántica o el significado. Por ejemplo, el elemento título, que es título, representa el título del documento. En la sintaxis HTML, la mayoría de los elementos son escritos con una etiqueta tag de inicio y una etiqueta tag final, con el contenido dentro de los demás. Una etiqueta o marca HTML es un código que se incluye en los archivos creados con el lenguaje HTML para estructurar, añadir significado o formato al contenido a una página web. Atributos. Las etiquetas de HTML pueden incluir atributos, pero ¿qué son los atributos? Son los elementos de las etiquetas que pueden proporcionar ciertas características a un texto, imagen, color, etc. Por ejemplo, altura, ancho. Los atributos van insertos dentro de la etiqueta de inicio o de apertura y llevan inmediatamente detrás de un igual con los valores de dichos atributos. HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por eso, cuando es importante hacerlo, cosa que puede ocurrir con los valores de algunos atributos, es posible encerrar el valor entre comillas dobles. El punto y coma que sigue al atributo se usa para separar los diferentes comandos de estilo. Como recordarás, los elementos sirven para estructurar el contenido de todo el documento HTML.
e indican al navegador cómo debería presentarse el sitio web. Informa al navegador para que introduzca un salto de línea. En algunos elementos se puede añadir más información. Esa información extra se denomina atributo. Los elementos en HTML tienen atributos. Estos son valores adicionales que configuran los elementos o adjuntan su comportamiento para cumplir los criterios de los usuarios. A continuación, se presentan algunos ejemplos de atributos, su uso y observaciones. El primer atributo que mencionamos es el src. Es obligatorio e indica el nombre de archivo de imagen, entre comillas, o la URL desde la que se va a obtener la imagen. Alig permite controlar la alineación de una imagen con respecto a una línea de texto adyacente o a otras imágenes en esta línea. Los valores posibles son los ya conocidos: left, right, middle, top, bottom, alt. Entre comillas podemos escribir un texto que se mostrará si la imagen no llega a cargar, mientras se carga o cuando visualizando ya la imagen pasamos el ratón por encima. Width. Este atributo es opcional, pero podemos ponerlo para especificar al navegador que muestre la imagen con un tamaño específico. Significa el ancho de la imagen que vamos a representar. Si no se escribe, se carga la imagen con el tamaño original. Height. Al igual que el atributo width es opcional, este atributo indica el alto de la imagen. Border. Con border especificamos el ancho del borde que rodea la imagen, si se indica o equivale a sin borde. Otros ejemplos puede ser de la etiqueta P. El atributo son diferentes. Por ejemplo, range, alinear el párrafo a la derecha; center, centrar el texto; left, alinea el párrafo a la izquierda; justify, el texto es justificado; RTL, direcciona el texto de derecha a izquierda; LTR, direcciona el texto de izquierda a derecha; marque, behavior slide, el texto se desliza de derecha a izquierda y al final de la ventana se detiene; scroll, el texto se desliza de derecha a izquierda y reaparece otra vez por la derecha; alternate, el texto se desliza alternando la dirección de derecha a izquierda y de izquierda a derecha; left, el texto se desliza de izquierda a derecha; up, el texto se desliza de abajo hacia arriba; down, de arriba hacia abajo; number, el valor number sería un número del 1 al 20 para determinar la velocidad del desplazamiento. href, dirección de vínculo; name, establecer nombre; background, para colocar una imagen de fondo; color, para establecer color de fondo; size, tamaño de fuente; face, tipo de letra.